Señor, dale sabiduría en cada decisión y descanso en medio de cada responsabilidad que se tiene como madre. Aquellas que son madres y padres al mismo tiempo, yo te pido que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor, que bendigas su mente, su corazón y que traigas sabiduría a sus vidas para poder, Señor, criar a sus hijos de manera sabia y conforme a lo que tú tienes planeado. Que nadie, ninguna mamita se salga de su voluntad, Señor. Que ninguna de ellas se sienta sola, que puedan sentir tu presencia cerca, sosteniéndolas, Señor, abrazándolas, guiándolas y cuidándolas en todo momento. Te damos la bienvenida a esta sala, Padre. Te damos la bienvenida como siempre. Tú eres nuestro invitado especial. Todo honor y toda gloria es para ti, porque solo tú lo mereces, Padre. Santo eres tú, mi Jesús. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muy buenas tardes, noches, días, dependa del lugar donde nos están viendo. Hoy es uno de los mejores días del año, aparte del cumpleaños de nosotros, ¿cierto? ¿Saben por qué? Es el Día de las Madres, un día muy, muy especial. Y hoy, vea que vaya sorpresa, iniciando la transmisión, llegó mi mamá, mi papá a acompañarnos, o sea que hay más emoción, más ganas de esta transmisión. De verdad, le doy la bienvenida a todas las mamás que se encuentran hoy aquí conectadas y a las que luego van a ver la transmisión, la grabación. De verdad que me siento feliz, contento por cada una de ustedes, por las personas que me han escrito y por las que estamos formando esta hermosa familia Metanoia a nivel internacional. Quiero enviarle un saludo especial a todas las mamitas, inclusive a las que nos ven y se conectan desde España, Italia, Países Bajos y próximamente Alemania. De verdad que estamos felices, contentos. Y hoy, el tema de hoy, bueno, para las personas que se conectan hoy por primera vez, mi nombre es Abimelech, soy su fiel servidor de este ministerio Metanoia. Y Metanoia, nosotros somos, tú y yo, y las personas que están aquí conectadas, somos un ministerio virtual, sin muros, sin fronteras, llegando a lugares donde nadie, ¿sí?, se imagina que nosotros hemos podido llegar. De la misma manera que lo hacían los apóstoles viajando, hoy lo hacemos, pero viajando a través del Internet, llegando a casas, fincas, veredas, pueblos, lugares donde inclusive el evangelio es difícil de llegar. Y para eso Dios ha permitido, ¿sí?, que podamos usar uso de estas redes, ¿sí?, a nombre de Metanoia. Bueno, nuevamente, mi nombre es Abimelech y soy su fiel servidor. Y como siempre digo, mira, no se fijen en mí, fíjense en el mensaje. Y para eso es necesario que tú, allá donde estás, tengas tu Biblia a mano para poder devolvernos en el tiempo. Hoy vamos a devolvernos más o menos unos 3.500 años en la historia. Y vamos a estar hablando, pues en especialmente hoy, Día de Madres, hoy especialmente el Día de las Madres, pues de una madre que marcó historia desde el inicio. Ahora, quisiera que ahí en el chat me escribieran desde dónde se están conectando, desde dónde. Quisiera que hoy te olvidaras de la tecnología, del mundo en el que vivimos hoy en día. Para poder entender este texto, vamos a estar hablando de Moisés, para que vayamos entrando en contexto. Vamos a estar hablando de Moisés, una época donde la tecnología que había en su momento, digamos, de transporte, era un carruaje de 2 llantas jalado por caballos. Eso era lo máximo. O sea, ese era el top. Y solamente lo tenían las personas poderosas en su momento. Los dueños de terrenos tan grandes que podríamos decir un país entero. Ahora, las armas que ellos tenían en su momento no son como las de hoy. Así que por eso les digo, olvidemos lo que conocemos hasta hoy. Las armas más tremendas que ellos tenían eran espadas, flechas. Eso era lo último en tecnología para combatir contra otras ciudades,
conquistar naciones. Y el día de hoy, el mensaje que hoy les traigo, ya teniendo en cuenta esta parte de cómo era Egipto en ese entonces, el lugar donde ellos tenían ese privilegio de vivir a orillas del río Nilo, ellos veían, acordémonos que Egipto, bueno, para las personas que no saben, las personas de Egipto, ellos adoraban muchos dioses, ellos diosificaban el sol, la luna, el río Nilo, ¿sí? Y muchísimas cosas más, inclusive hasta animales, los veían como dioses, ¿sí? En medio de eso, y en una generación donde el imperio y el gobernante de Egipto empezó a sentir miedo. Hoy no vamos a profundizar tanto en las escrituras, pero sí les voy a revelar ciertos secretos en cuanto a este relato. Y para eso, quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a estar más o menos entre los versículos 1 y 10. Pero antes, me gustaría que este momento lo dejáramos en manos de Dios, para que nos revele cosas que nosotros necesitamos ver, necesitamos entender. Acordémonos lo que hablamos la reunión anterior. Hay cosas que no nos es permitido, pero es por el estado de nuestro corazón. Yo sé que hoy tú viniste con un corazón dispuesto, con un corazón enseñable, transformable, de que Dios lo pueda moldar a su voluntad. Ahora, vamos allá donde tú estás. Guarda este espacio como uno de los más importantes de tu semana. Y quiero que valores el tiempo que tú estás sacando para aprender, para que puedas abrir tu Biblia y podamos entenderla como la entendían o como ellos lo vivieron precisamente hace 3.500 años. Para eso necesitamos aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel que no tiene tiempo, aquel que estaba en el pasado y está en nuestro futuro. Él conoce muy bien pasado, presente y futuro. Entonces, qué bueno que Él, ¿sí?, nos muestre cómo era ese mundo y cómo ellos lo vivieron, cómo ellos lo sintieron, sus debilidades, sus emociones, sus dificultades. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias por cada persona que se conectó. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada madre hoy aquí conectada y por mi mamá que hoy inclusive hoy vino a hacer presencia. Señor, ten misericordia de nosotros. Abre nuestra mente, Señor, que podamos ver más allá, Señor, de nuestro entendimiento. Te damos, Señor, la bienvenida a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro corazón y a esta reunión. Háblanos a nuestro corazón y guíanos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora, necesito que utilicemos, ¿cómo estás? Bueno, necesitamos que utilicemos nuestra imaginación, porque lo que ellos vivieron no es nada, absolutamente nada de lo que nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Así que esta tarde, esta noche, este día, dependiendo del lugar donde nos vean, quiero que te imagines algo conmigo. Egipto duerme tranquilamente, pero debajo de esa aparentemente orden dada por el imperio hay miedo. El palacio donde se gobierna todo, está nervioso. El faraón, el hombre que en esa época era considerado un dios en la tierra. Los faraones, por eso podemos ver hoy esas pirámides en honor al faraón, a faraones, era porque ellos eran vistos como dioses sobre la tierra. Pero uno de estos sentía una amenaza en su gobierno, en lo que él era. Y no por un ejército, no por una invasión de otro país, sino por bebés, por una generación. Increíble. Increíble que un imperio tan grande y poderoso empezara a sentir miedo por una generación que estaba por levantarse. Hasta ahora, bebés. El imperio más poderoso de ese momento, o sea, de la historia de Egipto, le tenía miedo a una generación que aún usaba pañales. Imagínate eso.
Y eso debería a nosotros decirnos algo hoy. Volvamos al futuro. Año 2026. ¿Por qué? Mira lo que está pasando. Porque el infierno nunca ataca aquello que no presenta peligro para su reino. Tú no estás dispuesto a pensar por qué hoy los niños o nuestros adolescentes intentan identificarse, inclusive hasta como animales. ¿Por qué los estados que gobiernan los países han empezado a sacar leyes respaldando cierta ideología para confundir a nuestros niños? Devolvámonos 3.500 años atrás a Egipto. Mientras el pueblo hebreo oraba en esclavitud, mientras que habían madres con sus bebés, ¿sí? Ellos los escondían, empezaban a esconder a sus bebés. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban soldados recorrer calles buscando recién nacidos. Pareciese que el cielo guardaba silencio en esa época, o al menos eso parecía. Pero hay algo que Egipto no sabía, y mientras que el faraón planeaba destruir y acabar una generación, Dios ya estaba escondiendo a un libertador. Y aquí comienza una de las historias más impactantes de la Biblia. Y no comenzó en un trono, no comenzó en un ejército, ni tampoco en un templo. ¿Sabes dónde empezó? En el corazón de una madre temblorosa y temerosa de Dios. Así que me gustaría que hoy tú le prestaras atención a lo que vamos a ver hoy, porque no es un juego, es algo bastante importante, tanto para nosotros como hijos, como para las madres de hoy en día, después de 3.500 años, en una generación donde todavía se sigue atacando los niños, las nuevas generaciones. Y quiero que entiendas esta escena, ¿sí? En el imperio más poderoso de la historia, mientras que Egipto adoraba el Nilo, ellos creían que inclusive el Nilo era un dios, ¿sí? Y gobernaba con esa fuerza, podríamos decir, con esa mano de hierro. Una madre hebrea escondía a un bebé, ¿sí? Y este bebé cambiaría la historia del mundo. En el antiguo Egipto, el río Nilo no era solamente agua, para ellos era vida, era economía, era fertilidad y también era un punto de adoración, que los egipcios de esa época creían que el río Nilo era sagrado. Ellos adoraban deidades relacionadas con el río y sobre todo con la maternidad. Por ejemplo, el día de hoy, título para nuestra enseñanza de hoy: cuando Dios esconde un libertador en los brazos de una madre. Y vamos a ver parte de los dioses o las deidades que ellos adoraban en relación al río Nilo. Y eso ustedes los pueden buscar en Wikipedia, Google, donde te quede fácil ingresar a este tipo de información. Porque estos son hallazgos arqueológicos que se han encontrado en esos lugares. Ellos tenían a Hapi, Isis y Hathor, dos diosas relacionadas con el río Nilo. Aquí vemos por ejemplo, con sus peces de la pesca, abundancia. Isis y Hathor eran relacionados también a la fecundidad. ¿Les hace parecido mire? ¿Cierto? Lo que pasa es que ahora la vistieron, ¿sí? Y le quitaron sus coronas, pero hoy las vemos en los templos. Ahora, por eso, el decreto del faraón era tan oscuro, porque detrás de ese miedo que él tenía, había dioses, de cierta manera, que sabían lo que estaba también por venir, cuando se levantase a alguien con una autoridad celestial. Y para eso vamos a entender ese decreto oscuro de parte del faraón. Éxodo 1, y vamos a leer el versículo 22. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Solamente sacrificar a los varones. Echar al río.
todo niño que nazca. El mismo río en Egipto era llamado como también la fuente de vida. Ellos creían y pensaban que al sacar sus aguas del Nilo y rociar sus cultivos, ellos decían que, o pensaban, que las aguas del río Nilo fecundaban y la tierra les producía fruto. Esa era su manera de pensar. Y esto se convirtió luego en el cementerio para los hijos hebreos. Y aquí está digamos así, la atención de este relato. Y yo pregunto, ¿qué hace una madre cuando el modelo de este mundo quiere destruir aquello que Dios le entregó? Porque hoy vemos leyes, hoy vemos situaciones donde nuestros hijos empiezan a tener una manera de pensar distinta, muy marcada a lo que ellos ven en redes sociales, a lo que ellos ven en películas y ven en las pantallas. Definitivamente, este es un enemigo grande, las pantallas. Pero ¿qué hace una mamá cuando se da cuenta que este sistema, ¿sí?, está tratando de destruir aquello que Dios le entregó a sus hijos? ¿Qué hace una mamá? Pues, ¿qué hace una mujer cuando criar un hijo para Dios se vuelve peligroso? ¿Qué hace una madre cuando obedecer a Dios implica ir en contra de la corriente de un imperio, de un gobierno, de un Estado? Porque aquí hay algo que esta generación necesita entender. El faraón moderno de hoy en día ya no arroja niños al Nilo, ahora los arroja a mentes, arroja sus mentes a un mundo con muchas madres que sienten exactamente la misma batalla que hace miles de años. Hijos atrapados en ideologías, adicciones, ansiedad, pantallas, depresión, hipersexualización, porque eso es lo que un niño de 10 años está viendo en pantallas, ¿sí? Corrupción moral y a la misma vez vacío espiritual. Estamos viviendo hoy una generación donde un niño de 10 años, 12 años, desconectado de Dios, de las escrituras. Ahora, pero gracias a Dios, hoy Dios vino a recordarles algo a las madres. El sistema no tiene la última palabra sobre tus hijos. Y vamos a ir punto a punto. Primer punto, una madre que se negó a rendirse. Éxodo 2, del 1 al 2 dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondiendo 3 meses. Aquí entra una mujer llamada Jocabet. Ahora, y quiero que te imagines esta escena. Cuando el llanto del bebé se escuchaba, esto podía significar muerte, porque acordémonos que cada ruido en las casas podría atraer a los soldados. Cada día escondiendo un bebé, tú sabes que todos los bebés lloran, era un acto de mucha valentía. Pero Jocabet, la mamá de este niño, decidió algo, y era, mientras yo tenga fuerzas, el infierno no tocará a mi hijo. Ella no vio solamente un bebé, era hermoso, dice la escritura. Ella no solamente vio un bebé, vio un propósito, vio una fe activa. Y la palabra hermoso no habla solamente de apariencia. Mira, después de Jesús, años 60, 70 más o menos, se escribió el libro de y Hebreos nos dice lo siguiente, o sea, había una gran diferencia de miles de años. Y dice lo siguiente, Hebreos 11:23, dice, por la fe, que no viene de quién era esa fe, de su mamá. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Revela que la fe, ¿sí?, y ese discernimiento de los padres hacia sus hijos. Yo pregunto, ¿tú qué ves en tus hijos, ya general, padres, madres? ¿Tú qué ves en tus hijos? ¿Sabías que tus hijos son herencia de Dios? ¿Sabías que tus hijos llegan a este planeta con un propósito de parte de Dios? ¿O tú los ves como el resultado de no haberlos guiado desde que nacen por el camino de Dios? Porque hoy en día los vemos así.
Niños rebeldes, niños desobedientes, algunos ya están más grandecitos y ya tienen problemas de alcohol, drogadicción, ¿sí? Se la pasan mucho tiempo en la calle, no hacen caso. Es la tortura de padres y madres. Pero ha sido ¿por qué? También ha sido culpa de no verlos guiado conforme a las escrituras, nuestro manual de vida. Ahora, ¿tú qué ves en tus hijos? ¿Que sabes qué vio ella? Ella vio un niño hermoso con un propósito de parte de Dios. ¿Tú lo estás viendo de la misma manera? Ella que entendió que Dios tenía algo con ese niño. Y yo te digo hoy con toda certeza y claridad, Dios tiene algo para tus hijos, para tus hijas, para tus nietos, madres. Permítame preguntarles algo este día, esta noche, este momento. ¿Estás viendo solamente el problema de tus hijos o todavía puedes discernir el propósito de Dios? Porque hay hijos difíciles, sí, pero ungidos. Hay hijos rebeldes, sí, pero con un llamado. Hay hijos que hoy pueden estar confundidos, sí, pero marcados por Dios. ¿Qué viste cuando viste a tu hijo por primera vez? La fe de una madre muchas veces ve destino donde otros solo ven desastre. Y aquí hay algo poderoso. Mientras que Egipto producía muerte, una madre producía esperanza para una nación, para un pueblo esclavo. Y vamos a ver el arca de una madre, el arca de una madre. Éxodo 2:3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Tomó una arquilla de juncos. Aquí hay un detalle profundo. Digamos que sobre todo cuando vemos el texto original, el hebreo, y es que la palabra usada aquí para arquilla es la misma, pues viene de la misma palabra que se utiliza para el arca de Noé y el arca del pacto. Esa misma arquilla que nos nombra aquí el texto viene del original. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? O sea, muy similar a estas dos arcas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el juicio cubre la tierra, Dios está preparando arcas para perseverar un propósito. En cada arca hay un propósito y en cada arca viene una nueva generación. Y hoy en día, las madres, ¿sí?, son esa arca por las cuales vienen generaciones a este planeta. Y de nosotros depende saber cuál es el propósito de cada niño que nosotros traemos a esta tierra, porque de ellos, ¿sí?, es el reino de los cielos, pero también el futuro de una nación. Jocabed construyó un pequeño refugio, así, un canasto. Todos lo asimilamos con un canasto, ¿sí?, en medio del caos. Y eso hace que las madres, eso hacen las madres piadosas, ¿sí?, siempre buscan un futuro mejor para sus hijos, buscan cómo salvarlos de cierta manera, mientras que uno de hombre cuida, protege, provee, pero las madres darían su vida por proteger a sus hijos, mientras que uno los enseña a ser fuertes para que ellos se protejan de la vida. Esa gran diferencia entre un padre y una madre. Madres piadosas que oran, que ayunan, que corrigen, que lloran, que aconsejan y que interceden en silencio. Hay madres aquí que llevan años peleando espiritualmente por sus hijos y quizás nadie ha visto sus lágrimas. Quizás nadie conozca ese esfuerzo. Quizás tus hijos todavía no entiendan tus oraciones o lo que tú haces sin que ellos se den cuenta. Pero déjame decirte algo. Dios sí lo ve y Dios todo lo tiene anotado. Las lágrimas de una madre piadosa muchas veces son ese río donde Dios transporta futuros
libertadores. Y escúchenme bien, no fue el palacio quien perseveró a Moisés después de que lo recogieron, fue una madre. No fue Egipto quien protegió el propósito que había con este niño, fue una mujer obedeciendo a Dios. Dios hizo que el imperio criara al hombre, que luego derribaría ese imperio. Éxodo 2, 5 y 6 dice, y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose en sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. La hija del faraón descendió a lavarse al río. Ahora, voy a revelarles algo en el contexto egipcio, que estamos hablando de la historia hebrea, ¿sí? Y nosotros lo entendemos según la cultura hebrea, pero estos hebreos estaban oprimidos en otra cultura. Estamos hablando de la cultura egipcia. Y también hay relatos egipcios que nos revelan muchas cosas. La hija del faraón baja precisamente al río y en la historia, ¿sí?, arqueológica y antigua de Egipto, muchas mujeres de la realeza egipcia realizaban ceremonias relacionadas con purificación, con fertilidad y maternidad dentro del río. Los egipcios, escúchenme bien, creían que el Nilo fecundaba la tierra, ¿sí? Ahora, era probable, ¿sí?, que ella creyó estar participando en una rutina religiosa egipcia. Hay relatos históricos extrabíblicos, quiero aclarar eso, no aparece en la Biblia, pero sí en la historia egipcia, donde se dice que esta mujer, la hija del faraón, era estéril y ella pedía a sus dioses quedar en embarazo. El Nilo, como era visto como una deidad, o sea, adoraban deidades también de fecundación, ahora, al ella estar sumergida, puede ser hasta la cintura, en el río, ¿sí?, y al ver dice, arquilla y un niño llorando, ¿qué crees tú que ella pudo haber pensado? Ahora, sin saber de que Dios, el Dios de Israel, ya había preparado un encuentro profético. Ella encuentra al niño, lo mira y algo ocurre en su corazón. Podríamos decir que Egipto creyó adoptar a un esclavo sin saber que estaba creando a un hombre que destruiría a un imperio completo. ¿De quién estamos hablando? Todos conocemos el nombre de este niño. Y aquí está, o entra más bien un detalle fascinante en el nombre de este niño. ¿Cómo se llama? Moisés. Resulta que Moisés tiene una resonancia lingüística egipcia y a la misma vez hebrea. Ahora, los nombres en Egipto, nombres como, por ejemplo, por aquí preparé algo, revelaban algo. Moisés significa engendrado, también significa hijo de o sacado de, por ejemplo, el nombre Ramsés, para que me entiendan. Ramsés, digamos Ra. Ra es el dios sol, creador de la vida para ellos. Estamos hablando de los dioses egipcios, creadores de la vida. Era símbolo de poder y autoridad suprema sobre el cosmos. Ahora, decir hijo de Ra era decir Ramsés, ¿sí?, hijo de un dios, hijo de una deidad. Ramsés, hijo de Ra. Ahora, vamos a hablar de Tut. Era el dios de la sabiduría, el dios de la escritura, el dios del conocimiento, de la magia, de la luna. Ahora, decir hijo de la luna, hijo de la escritura, de la sabiduría, ¿sí?, hijo de Tutmosis, ¿sí? El nombre egipcio, como Ramsés y Tutmosis, ¿sí?, aparece con esta raíz de Moshe en hebreo. O tú cuando escuchas a los hebreos hablar, van a decir Moshe. Ellos no dicen Moisés como nosotros. Ellos nombran la raíz Moshe, que significa engendrado,
o sacado, ¿sí? Vamos entendiendo un poquito. Entonces, nacido de o hijo de, normalmente iba conectado con el nombre de una deidad, pero la Biblia redefine el nombre desde el hebreo, porque dice que fue sacado de las aguas, sacado, ¿sí? Engendrado, nacido de la mujer, la hija del faraón, dijo, podría haber dicho, porque lo saqué del agua, ¿sí? O hijo del agua o hijo del Nilo, ¿sí? Moisés. Pero en Éxodo vemos el secreto. Éxodo 2:10 dice, le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo sé. Y ya sabemos que fue el que años después sacó esta nación de Egipto. Quiso darle una identidad imperial, Moisés, pero Dios ya le había dado un propósito eterno a este joven, a este niño. El palacio intentó educar como un niño. Luego veremos esta historia, versículo que es fascinante, pero Dios ya lo había marcado como un libertador. Y aquí hay una verdad poderosa. Mira, el ambiente donde tú naciste, eso lo utilizan muchas personas. Si yo hubiera nacido en otro lugar, si yo me hubieran criado en otro lugar, mira, el ambiente donde tú naciste no define el propósito que Dios puso dentro de tu corazón, dentro de ti. Hoy las madres también se cansan de estar pendientes de sus hijos. Las madres se cansan por ver las necesidades también de sus hijos. Pero quiero que sepan de que Dios ve, porque seamos honestos, ser madres no es tan fácil, sinceramente. Hay madres cansadas emocionalmente, madres criando solas. Oiga, qué valentía. Si al hombre le queda grande criarse a sí mismo, imagínense una mujer con dos, tres, criando solas. Madres llorando en secreto, madres que sienten que ya no pueden más. Y quizás hoy alguna de ellas llegaron aquí pensando, ¿vale la pena seguir peleando por mi familia, por mi casa, por mi hogar, peleando por el esposo? Porque hay madres que inclusive sus esposos ni siquiera leen la Biblia. Y miran a Jocabet. Ella ya no sabía cómo terminaría esta historia. Solo sabía que debía obedecer a Dios día a día. Eso es fe. Fe no es estar o tener todas las respuestas. Fe es seguir obedeciendo, aunque el Nilo, tu problema, esté frente a ti. Madres, Dios no ignora sus noches de oración, cada consejo, cada corrección que tú le haces a tus hijos, cada comida que tú les sirves, cada sacrificio silencioso. El cielo lo registra todo. Ahora quiero hablarles solamente, bueno, parece que todo este mensaje ha sido solamente para las madres, sino también a los hijos. ¿Cuántas veces despreciamos el esfuerzo de una madre? O sea, ¿cuántas veces nosotros ignoramos sus consejos? Uy, esto sí me golpeó a mí cuando lo escribí. ¿Sabes por qué? Porque les digo una cosa a los jóvenes. Si yo hubiera hecho caso a mi mamá y a mi papá, créanme, estaría muchísimo mejor de lo que estoy ahora. Y eso te lo puede decir cualquier adulto. Después de 50 años, pregúntale. Te va a decir la misma respuesta, así sea en otro idioma. ¿Cuántas veces solo entendimos su valor cuando casi la perdimos? Y hoy en día, algunos cuando ya no. Esta generación actual quiere libertad. Estos jóvenes de hoy en día quieren libertad, pero desprecian la corrección. Quieren bendición, pero rechazan la obediencia. Mira, la obediencia a tus padres, a tu madre, a tu papá, eso te va a traer bendición que tú ni logras imaginar. Y no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia, a los textos que estamos citando hoy. Porque mira, si tú quieres un propósito, entonces, pues no huyas de Dios. Y quizás hoy Dios está confrontando a hijos rebeldes, a personas alejadas.
Yo sé que hay personas aquí que ya no tienen a su mamá, pero aún así siguen alejados de Dios. A hombres, a mujeres que tuvieron esa mamá orando por ellos. Agradezcamos cada oración, porque mira, cada hogar, inclusive aquí conectado, fue respuesta de una oración de su mamá. Cada vez que fuimos a visitar a nuestros padres o huyendo de los problemas que teníamos en el hogar, con solo una mirada, mamá discernió, teníamos dentro de nuestro corazón. Y aunque sirviéndonos un plato de comida, nunca nos dijo nada. Pero en su lugar de lucha y de batalla, allá sola donde nadie la veía, oró por la restauración de un hogar. Y lo pueden averiguar allá. Si la tienen, pregúntenle, se van a dar cuenta. Eso es discernimiento de una madre por el bienestar y el futuro de sus hijos. Así que no ignores la oración de tu mamá. Podría ser lo único, en serio, que ha impedido que el enemigo destruya nuestras vidas, nuestros hogares, inclusive hasta nuestros nietos. Así que yo hoy quiero hacerles un llamado a las madres cansadas, a los hijos que necesitan reconciliarse con sus madres, con sus padres, inclusive hasta con Dios, a familias que están heridas, a personas que necesitan volver a la obediencia de Dios, porque Moisés demuestra algo glorioso. El propósito de Dios no depende del momento ese momento que intenta destruirte. Depende de la mano de Dios que decidió perseverar. Si tú estás aquí, es porque hay alguien que detrás tuyo ha estado perseverando. Inclusive tú mismo, tu esposa, tu esposo, inclusive hasta un hijo invitando a su mamá, a su papá, a que se conecte a cada reunión. Y hoy damos honra a todas las madres de este ministerio Metanoia. Gracias a Dios, hoy mi madre me cayó de sorpresa justo cuando iniciamos. A las que oraron, a las que resistieron, a las que lucharon en silencio, a las que nunca dejaron de creer. Gracias, madres. Muchas gracias. Ustedes cargaron con un peso grande y algunas aún lo cargan. Una batalla que nadie ve, que nadie veía, pero Dios lo tiene todo registrado, todo está escrito y todo hoy queda en manos de Dios, porque Él lo ve todo. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Padre, por cada madre que hoy logró conectarse. Gracias, Señor, por cada sacrificio que ellas han hecho, por cada oración, por cada perseverancia, por sostener un hogar. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en ellas. Gracias por lo que son y por lo que serán en tu nombre. Gracias porque en medio del caos tú sigues perseverando un propósito en ellas y en sus hijos. Gracias por cada madre, Dios, que hoy se conectó, por cada lágrima silenciosa, por cada oración hecha a la madrugada, al anochecer, por cada sacrificio que fortalece la Señor, fortalece sus vidas, sana su corazón, esos corazones contritos, humillados. Señor, tráeles recompensa, tráeles felicidad. Y hoy también, Señor, pedimos perdón por alejarnos de ti y alejarnos de esa mamá que tú nos diste. Perdón por despreciar ese consejo valioso salido de un corazón que desea nuestro mejor futuro. Perdón por vivir más influenciados por esa presencia de Egipto. Señor, perdónanos. Queremos que nos llames otra vez nuevamente a la obediencia a nuestros padres, a tu palabra. Llámanos nuevamente a la santidad, nuevamente a tu voluntad, así como perseveraste a Moisés en el Nilo, Señor. Persevera también nuestras familias, nuestros hijos, en esta congregación, Señor, en cada uno de los hijos que tenemos, de los que están, de las familias que están aquí representadas en cada conexión. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por este mensaje. Gracias por cada persona conectada, por cada joven, por cada madre. Gracias especialmente, Dios, por esas madres que oran,
que luchan por sacar adelante a sus hijos. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.